El Centro Médico San Rafael despertaba antes que el sol. La lluvia veteaba los altos ventanales con finas líneas plateadas. Las luces del estacionamiento brillaban en la oscuridad, haciendo que el asfalto mojado pareciera hielo negro. Adentro, el aire olía a cloro, a café barato y a algo metálico que nunca se iba del todo. Sofía Herrera empujaba un carrito de sábanas limpias por el pasillo principal. Sus tenis de goma hacían un ruido suave sobre el piso encerado. Las ruedas del carrito rechinaban una vez cada tantos metros, un pequeño y molesto chirrido que nadie se molestaba en arreglar. Tenía los hombros ligeramente encorvados, como si hubiera aprendido a ocupar menos espacio. Su filipina le quedaba una talla grande, las mangas ocultando la definición de sus antebrazos. Su gafete decía Sofía Herrera, Lic, ENF, en pulcras letras de molde. Debajo, alguien de la oficina de personal había añadido una calcomanía amarilla que decía Nueva en una fuente alegre. Mantenía la vista fija en el carrito. El contacto visual llevaba a preguntas. Las preguntas llevaban a mentiras o a medias verdades. Ambas costaban energía. «Oye, ratoncita». La voz vino de la central de enfermeras a su izquierda. Dos técnicos estaban recargados en el mostrador, sorbiendo café y revisando sus celulares. El más alto ladeó la cabeza, mirándola directamente. «Es la nueva, ¿verdad? Parece que se va a desmayar con solo ver una intravenosa». El otro resopló. «Qué bueno que esto es un hospital». Se rieron. No fue una risa fuerte, pero sí aguda. Sofía escuchó cada nota. No reaccionó. Estacionó el carrito junto a la habitación 314, sacó una pila de sábanas tibias y comenzó a doblarlas. Sus manos se movían rápido, suaves y precisas. Doblar, girar, meter, doblar, girar, meter. La tela aún estaba tibia de la secadora, suave contra sus dedos. De lejos, parecía una novata callada y torpe, haciendo una tarea simple. De cerca, la forma en que sus dedos trabajaban tenía el ritmo de alguien que había practicado esos movimientos miles de veces, solo que en un entorno muy diferente. La ropa del 3C sigue sin hacerse. Paula Ramírez apareció por la esquina con una tabla portapapeles, caminando lo suficientemente rápido como para que su cola de caballo se balanceara. Andaba en sus 40, era compacta y tenía un ceño permanentemente fruncido. Su gafete decía, «Jefa de enfermeras». No bajó el ritmo mientras hablaba. «Herrera, creí haberte dicho que terminaras el 3C primero. No empezamos lo que no podemos terminar». Sofía se giró hacia ella, todavía con una sábana en la mano. «Voy al 3C justo después de esto, jefa Ramírez». «Hazlo antes de esto», espetó Paula. «No necesitamos gente lenta en el turno de día». Sofía asintió una vez. «Sí, jefa». Puso las sábanas dobladas de nuevo en el carrito y lo dirigió hacia el 3C. En la central de enfermeras, un grupo de residentes y enfermeros se había reunido alrededor de una computadora. El doctor Elías Paredes, todavía húmedo por la lluvia, apoyaba un codo en el mostrador. Tenía poco más de 30 años, con un rostro tranquilo que parecía amable si sonreía de la manera equivocada. Miró a Sofía mientras pasaba. «¿Quién la contrató?», preguntó, sin molestarse en susurrar. «Parece que le pide perdón a las puertas cuando choca con ellas». Unas cuantas risas silenciosas le respondieron. «A lo mejor es de esas que solo quieren trabajar en consulta externa», añadió otro residente. «Sin sangre, sin presión». Sofía sintió el calor subir por su nuca. Siguió caminando, apretando el manubrio del carrito hasta que el plástico crujió. En la habitación 3C, las persianas estaban a medio abrir. La luz gris de la mañana se filtraba. Un anciano roncaba suavemente con la boca abierta. La cánula de oxígeno le rodeaba las orejas. El monitor cardíaco brillaba verde y estable.
Sofía deshizo la cama de al lado, dobló las sábanas usadas en una bolsa de lavandería y luego extendió las nuevas con velocidad de experta. Sus manos alisaban arrugas que a nadie más le habrían importado. Sus dedos rozaron los fríos barandales de metal, el plástico del cubrecolchón, la suave manta del hospital. Todo el tiempo su mente contaba en silencio. Esquinas, dobleces, pasos, cualquier cosa menos las voces que la habían seguido por el pasillo. La manga se le subió mientras alcanzaba la sábana de arriba. Un pequeño tatuaje se asomó en el interior de su muñeca. No era más grande que una moneda de 10 pesos, ligeramente desvanecido. Un tridente, simple y afilado, y debajo, el número M3. Se dio cuenta al mismo tiempo que alguien más. «Chido tu tatuaje». El camillero que empujaba un bote de basura se había detenido en la puerta. Señaló su muñeca. «¿Estuviste en la marina o qué?» Sofía se bajó la manga de un tirón. «Cosa de la universidad», dijo. «Malas decisiones». Él se rió entre dientes y siguió su camino, las ruedas del bote de basura traqueteando al alejarse. Una vez que la cama estuvo hecha, llevó el carrito de ropa de vuelta al pasillo. Su celular vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Un correo no leído de la Dirección de Sanidad Naval de la Marina. Su pulgar se cernió sobre él. Por un instante, el resto del pasillo se volvió borroso. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes. El aire se sentía demasiado delgado. Deslizó el correo hacia la izquierda y presionó archivar sin abrirlo. La notificación desapareció. «Urgencias necesita ayuda con una férula en el cubículo 4». La llamada vino de detrás de ella. Una joven enfermera con ojeras corría a su lado. «La jefa Ramírez dice que termines eso después», añadió. Por un segundo, algo brilló en los ojos de Sofía. Un reflejo. Apareció y se desvaneció tan rápido que la otra enfermera casi no lo notó. «¿Qué tipo de férula?», preguntó Sofía. «Un niño de un partido de fútbol. La pierna hecha un desastre. La familia está vuelta loca». Los dedos de Sofía se crisparon en dirección a urgencias. La palabra pierna trajo imágenes de un lugar que no visitaba si podía evitarlo. Lodo, sangre, el olor agudo a metal quemado. Paula apareció en la esquina, ya negando con la cabeza. «No, Herrera está en signos vitales y ropa esta mañana», dijo. «No vamos a aventar a la enfermera nueva a la chamba de urgencias en su primer día. Puede ayudar con las cosas sencillas». La joven enfermera pareció aliviada. «Ok, entonces voy por Mía». Paula se volvió hacia Sofía. «Terminas los baños de esta ala antes del almuerzo. Después de eso, hablaremos de tus registros. Tus últimos reportes estuvieron lentos». «Sí, jefa». Sofía observó a las dos mujeres desaparecer por el pasillo hacia el elevador que llevaba a urgencias. Por un momento, el murmullo del pasillo se desvaneció y casi pudo oír otro sonido. Aspas de rotor. Era solo la ventilación del edificio encendiéndose, un zumbido mecánico y bajo. Su corazón ya se había acelerado antes de que se diera cuenta. Tragó saliva, cerró los ojos por medio segundo y forzó su respiración a calmarse. Inhala en 4, sostén. Exhala en 8. Cuando volvió a abrir los ojos, el pasillo era un pasillo. Solo pisos brillantes, carritos rodando, gente con filipinas, corriendo de una tarea trivial a otra. Empujó su carrito hacia los baños. En el camino, pasó por una habitación donde un joven padre estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos y una maleta de noche a sus pies. Se detuvo sin pensar, ajustó la manta de su esposa donde se le había resbalado del hombro y enderezó el tubo de la intravenosa para que no tirara si ella se movía. El hombre levantó la vista, sorprendido. No se había dado cuenta de que había entrado. «Gracias», murmuró. Sofía asintió casi demasiado rápido. «De nada», dijo.
Su voz era suave, pero firme. En el pasillo, el olor a café volvió a pasar mientras alguien se reía de un chiste que no escuchó. Sofía revisó la hora en su gafete. Luego se apoyó en el carrito y siguió avanzando. Manos en el manubrio, ojos en el suelo. Su turno en el San Rafael apenas comenzaba. Para las 9:00 de la mañana, el San Rafael había pasado de estar somnoliento a estar abarrotado. Los monitores sonaban en una armonía desigual. Las puertas se abrían y cerraban, las ruedas traqueteaban sobre el mosaico. Las voces se superponían al ruido, algunas bajas y tranquilas, otras ya agudas. La lluvia de afuera se había convertido en un leve siseo contra las ventanas, un sonido tan constante que se convertía en silencio. Sofía se movía a través de él con una tabla portapapeles, ahora revisando los signos vitales en el pabellón de medicina interna. Envolvía un brazalete de presión arterial alrededor del brazo de una mujer, ajustaba una cánula de oxígeno, tocaba una pantalla para borrar una falsa alarma. Su gafete se balanceaba suavemente cuando caminaba, la calcomanía amarilla de nueva, brillante e irritante en el rabillo del ojo. En la habitación 312, el señor Hernández la observaba preparar sus medicamentos de la mañana. Era delgado y pálido, pero sus ojos eran claros. «Se ve cansada», dijo él. Sofía lo miró, sorprendida de que la estuviera estudiando. «Primer día», respondió. «Mucho que aprender». «Maneja ese carrito como si lo hubiera hecho desde que nació». Su voz tenía un humor seco que alivió algo en su pecho. «Las sábanas perdonan», dijo ella. «La gente no». Él sonrió un poco y la dejó deslizar el oxímetro de pulso en su dedo. La luz roja brilló a través de su piel. Todo en la habitación era medido y ordinario. El latido del corazón en el monitor, el tic-tac del reloj de pared, el siseo del oxígeno a través del tubo de plástico. Al otro lado de la puerta, los pasos se aceleraron. Sofía regresó al pasillo. Un camillero pasó empujando una silla de ruedas, discutiendo en voz baja con alguien por teléfono. Un ayudante de dietética llevaba una bandeja que olía a huevos tibios y café. Al final del pasillo, Paula estaba con Elías en la central de enfermeras, ambos inclinados sobre un expediente. La pluma de Paula golpeaba el papel, impaciente. Elías asentía con una media sonrisa, del tipo que nunca llegaba a sus ojos. Sofía entró en otra habitación, repitió el mismo ciclo. Signos vitales, medicamentos, una rápida revisión de vías y sondas. Sus manos se movían eficientemente, pero su mente se mantenía ligeramente por delante de su cuerpo, buscando cosas que pudieran salir mal. Eran casi las 10 cuando la alarma rompió la mañana. Los altavoces del techo crujieron una vez, luego una voz tranquila llenó todos los pisos. Código azul, habitación 712. Código azul, 712. Las palabras golpearon con una sacudida física. Las conversaciones se cortaron a media frase. Las sillas rechinaron. El pasillo cambió de forma. Sofía se congeló por el tiempo que dura una inhalación. La 712 estaba a la vuelta de la esquina, en la misma ala. Paula ya se estaba moviendo con el estetoscopio balanceándose en su pecho. «¡Muévanse! ¡El carro rojo! ¡Ahora!», gritó. Un técnico desconectó el carro rojo de la pared. Chocó contra el muro y luego rodó demasiado rápido, con los cajones traqueteando. Elías se apartó del mostrador y empezó a trotar, la bata de laboratorio ondeando detrás de él. Sofía se quedó junto a su carrito de ropa, con los dedos apretados en la tabla. Su corazón conocía este ritmo, la velocidad, el tono de la voz en el altavoz, la forma en que el aire mismo parecía enrarecerse. Dejó la tabla sobre la pila de sábanas y lo siguió. El pasillo se estrechó mientras la gente se pegaba a las paredes para abrir paso.
Un voluntario se aplastó contra el gabinete del extintor con los ojos muy abiertos. Un visitante retrocedió con una mano asustada sobre la boca. La habitación 712 estaba abierta. Adentro, el caos ya se había desatado. El señor Hernández yacía en la cama, con el rostro gris y la boca ligeramente abierta. El monitor cardíaco sobre él mostraba una línea casi plana. Solo pequeñas ondas, más ruido eléctrico que latido. «¿Dónde está el carro?», exigió Elías. «Aquí lo tengo», jadeó el técnico, luchando por meterlo por la puerta. «Inicien compresiones», ordenó Paula. «Quiero los parches puestos ya». Una enfermera se subió a un taburete y comenzó las compresiones torácicas, con los brazos doblados y un ritmo demasiado rápido. El colchón rebotaba bajo sus manos. «Más despacio», dijo Elías, forcejeando con los parches del desfibrilador. «Dije más despacio. Lo estás haciendo rebotar». «Estoy intentando», respondió ella sin aliento. «¿Dónde está la adrenalina?», espetó Paula, abriendo bruscamente los cajones del carro y cerrándolos de golpe cuando no vio lo que quería. «¿Quién surtió esta cosa?». Sofía flotaba en el borde de la habitación, justo dentro del umbral. El olor a sudor, adhesivo y plástico penetrante la golpeó de repente. El aire se sentía más cálido aquí, denso por la respiración y el pánico. Observó la línea en el monitor. Contó en su cabeza con las compresiones de la enfermera y sintió el error en el tiempo como una piedra en el zapato. El sonido en la habitación se redujo a pitidos pulsantes y aire presuroso. «Doc, muévete». La enfermera en el taburete se estaba cansando. Le temblaba el hombro. Las compresiones perdieron profundidad. «Que alguien la releve», ladró Elías. Nadie dio un paso al frente. Sofía se movió. No lo pensó. Su cuerpo se deslizó en el espacio entre la cama y el carro. Su mano tocó el brazo de la enfermera. «Yo sigo», dijo. La otra mujer bajó agradecida y retrocedió. Sofía se subió al taburete, colocó el talón de su mano en el centro del pecho del señor Hernández, entrelazó los dedos, bloqueó los codos y comenzó a presionar. La habitación se tensó en torno a ese movimiento. Su ritmo era constante y profundo. 30 compresiones, luego ventilación. No miró el reloj, no miró la cara de nadie. Su mundo se encogió al esternón, las costillas y la leve sesión del tejido. 1 y 2 y 3 y 4. Contaba en silencio, sus labios apenas se movían. El ritmo coincidía con uno antiguo en su cabeza. La cadencia que le habían taladrado años atrás, en un lugar con olor a polvo y pólvora, en lugar de antiséptico. «¿Dónde está el medicamento?», dijo. Su voz era tranquila, no fuerte, pero cortó la conversación. «Adrenalina, 1 miligramo en bolo», respondió Elías automáticamente. Sofía negó con la cabeza. «Su peso, su historial. Necesita 2. Pónganle 2». Paula levantó la vista bruscamente. «Tú no das órdenes aquí, Herrera. No estás a cargo de este código». El pecho del señor Hernández se elevó bajo las manos de Sofía y luego se hundió. El monitor tartamudeaba a lo largo de su delgada línea. Elías dudó, sus ojos yendo del paciente al carro y a la enfermera inclinada sobre la cama con un ritmo inquebrantable. «Hazlo», le dijo al técnico cerca de los medicamentos. 2 miligramos intravenosos en bolo. El técnico agarró la jeringa, la palma resbaladiza de sudor. El plástico crujió mientras rasgaba el empaque. «Cargando a 200», dijo Elías. «A tu señal». «Despejen la cama», ordenó Paula. «Descargamos a la de 3». Sofía no detuvo las compresiones. «Administren el fármaco, luego descargamos», dijo. «Hay que darle mientras está circulando. No antes, no hubo un por favor ni una disculpa». Sonó como una instrucción que había dado en otra habitación resonante años antes. El fármaco entró. El segundo se estiró. 1 y 2 y 3 y 4. Siguió contando. Le ardían los hombros.
Lo ignoró. «Cargando», repitió Elías. La máquina respondió con su tono ascendente. La habitación contuvo el aliento. «¡Fuera!», gritó. Sofía levantó las manos, retrocedió. Todos los demás se alejaron de la cama, con las manos en el aire, los ojos en el cuerpo. La descarga restalló en el aire con un sonido brillante. El cuerpo del señor Hernández se sacudió. La línea en el monitor saltó, luego cayó plana por un latido. Sofía volvió a acercarse sin pedir permiso. Reanudó las compresiones, igualando el nuevo ritmo de la máquina. El ruido en la habitación se convirtió en un túnel. Bip, respira, presiona. Bip, respira, presiona. Pasaron 40 segundos, y entonces el monitor cambió. Pequeños picos emergieron, vacilantes al principio, luego más fuertes. La delgada línea errante se resolvió en algo que parecía un ritmo. Sinusal, tembloroso, pero real. Elías se inclinó con el estetoscopio en su lugar. Sus hombros se relajaron. «Tiene pulso», dijo, casi sorprendido. Regresó. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Alguien rió una vez con voz temblorosa. La enfermera que había iniciado las compresiones se secó los ojos con el dorso de la muñeca. Paula se quedó muy quieta, el pecho subiendo y bajando rápidamente, la pluma aún apretada en su puño. Sofía se bajó de la cama. Sus manos se cernieron sobre el esternón del señor Hernández un segundo más, como si no confiara del todo en el monitor. Luego bajó del taburete. Los párpados del señor Hernández se agitaron. Su respiración se profundizó. El color regresó lentamente a sus mejillas. Giró la cabeza una fracción hacia el ruido. Su mirada era borrosa, desenfocada. Entonces, de alguna manera, la encontró. El rostro de Sofía estaba inexpresivo de nuevo, la máscara de calma de vuelta en su lugar. Alcanzó un par de guantes de la caja, poniéndoselos con una eficiencia silenciosa. Él levantó un poco la mano, lo suficiente para que ella la viera. «Esas manos», susurró con la voz áspera por el oxígeno. «Usted ha hecho esto antes». Sofía dudó. Luego bajó suavemente su mano de vuelta a la sábana. «Estoy en signos vitales esta semana», dijo. «Usted solo descanse». Elías la observaba mientras ajustaba la configuración del ventilador. La pregunta era clara en su rostro, aunque no la dijo. «¿Dónde aprendiste eso?» Paula se aclaró la garganta, aferrándose a lo primero familiar que pudo encontrar. «Tendremos que revisar esto», dijo, dirigiendo sus palabras a todos y a nadie. Algunas de estas decisiones estuvieron fuera de protocolo. Su mirada se posó en Sofía. «Tú no estabas a cargo de este código, Herrera. Tendremos una conversación sobre los límites». Sofía inclinó la cabeza ligeramente. «Sí, jefa Ramírez, lo siento». Era difícil saber por qué parte se estaba disculpando. Se quitó los guantes, uno y luego el otro, y los arrojó al contenedor de residuos biológicos. Sus dedos estaban ligeramente rojos, donde el látex había rozado. Mientras el equipo comenzaba a despejar la habitación, reposicionando el equipo y enderezando los cables, Sofía se deslizó hacia el pasillo. Los monitores de afuera seguían sonando a su ritmo habitual. Alguien se rió cerca de la central de enfermeras. Un teléfono sonó y sonó antes de ser contestado. Se quedó un momento con la espalda contra la pared, respirando el aire más frío del corredor. Sus manos estaban firmes. Recogió su tabla abandonada del carrito de ropa. Alisó la esquina donde se había doblado e hizo una pequeña nota junto al nombre del señor Hernández. Luego empujó el carrito hacia adelante y volvió al flujo del hospital como si nada en su día hubiera cambiado. Durante un rato después del código, el piso intentó fingir que no había pasado nada. Alguien rodó el carro rojo de vuelta a su enchufe. Lo limpió con toallitas de alcohol que olían fuerte y limpio. Las luces del techo zumbaban. El carrito de los snacks traqueteaba.
El plástico de los panecitos y los vasos de fruta crujía. Sofía terminó de registrar los datos del señor Hernández con los dedos firmes en la pantalla. Su nuevo ritmo pulsaba en el monitor a su lado, un patrón suave y obstinado. «Nos dio un susto», dijo en voz baja casi para sí misma. Él estaba somnoliento ahora, entrando y saliendo de la conciencia. Su boca se torció en un atisbo de sonrisa. «Usted no parecía asustada», murmuró. Sofía presionó el botón para atenuar un poco las luces de su habitación. «Volveré a ver cómo sigue», dijo. Salió al pasillo y cerró la puerta casi por completo. Los sonidos del pabellón volvieron a filtrarse, un teléfono sonando, un llamado para un trabajador social, un bebé llorando en algún lugar del ala de maternidad. En la central de enfermeras, Elías se inclinaba sobre un expediente con otro residente. Paula estaba al teléfono, con la voz cortante y el rostro rígido. Cuando sus ojos se deslizaron brevemente hacia Sofía, había algo nuevo allí. ¿Cálculo, tal vez? Confusión. Sofía miró una vez y luego desvió la vista. Revisó su lista. Glucemias en el 3B, medicamentos en el 2A. Se movió, dejando que la rutina la impulsara hacia adelante. Acababa de terminar de escanear el código de barras de una bolsa de medicamento cuando lo sintió. El suelo tembló, un temblor leve y profundo que no coincidía con los ruidos habituales del edificio. Le recorrió los zapatos, subió por sus piernas antes de que sonara ninguna alarma. Un segundo después, las ventanas comenzaron a zumbar. El aire en el pasillo vibró en sus oídos. El sonido llegó bajo y pesado, como un trueno distante que se acercaba cada vez más. Las tejas del techo temblaron en sus marcos. La mano de Sofía se apretó alrededor del poste de la bomba de infusión. Podría haber sido el sistema de ventilación. Podría haber sido equipo de construcción afuera. No lo era. Un técnico cerca de la ventana pegó la cara al cristal. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz aguda. Paula colgó el teléfono a media frase y se dirigió a la ventana. El ruido creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La presión del aire hizo que las persianas temblaran. Una voz gritó desde el final del corredor. «Seguridad al acceso de la azotea. Ahora, esto no es un simulacro». El guardia de seguridad del vestíbulo apareció, con el radio en el hombro y los ojos muy abiertos. «Un helicóptero de la Marina está intentando aterrizar», gritó. «Repito, un helicóptero de la Marina está aterrizando en nuestra azotea. Tráfico aéreo dice que es una emergencia». Las enfermeras salieron de las habitaciones, atraídas por el sonido. Un residente pasó corriendo, el estetoscopio rebotando. Incluso los visitantes se asomaron a sus puertas, mirando con curiosidad asustada. Sofía se movió hacia la ventana sin querer. El sonido le arañaba el pecho, familiar de una manera que dolía. Miró hacia arriba a través del cristal. A través de las vetas de lluvia, vio un destello de metal oscuro. Las aspas del rotor convertían el aire en una mancha blanca. El helicóptero se cernía sobre el techo, sus luces cortando la mañana gris. Su visión se estrechó. Su garganta se cerró por un instante. No estaba en la Ciudad de México. Estaba en otro lugar. Polvo en el aire en lugar de lluvia, arena en lugar de concreto, el olor a humo y combustible quemado. El sonido era el mismo. Rotores cortando el cielo. Un latido mecánico constante sobre el caos. Una mano rozó su codo. «¿Estás bien, Herrera?», preguntó una enfermera. «Estás pálida». «Estoy bien», dijo Sofía. Su voz sonaba lejana en sus propios oídos. El guardia de seguridad ya estaba abriendo las puertas dobles de la escalera que conducía a la azotea. Algunos miembros del personal lo siguieron, la curiosidad superando la precaución. «¡No pueden subir todos!», gritó por encima del hombro. «Manténganse alejados de la puerta de acceso a menos que sean personal autorizado». Varios lo ignoraron, apurándose de todos modos.
Quédense en sus puestos, ladró Paula. No somos un espectáculo. A pesar de sus propias palabras, siguió al guardia. Elías dudó. Luego fue tras ellos. Sofía se quedó en el pasillo un segundo más, escuchando el edificio temblar. Sus dedos se crisparon. Su corazón latía con fuerza. Pero el ritmo tenía una extraña familiaridad que la calmaba, no la asustaba. Dejó su carrito de ropa junto a la pared y entró en la escalera. Los escalones de concreto ya estaban llenos. El personal se pegaba a los barandales para dejar pasar a seguridad. Las voces resonaban. ¿Alguien de la Marina se lastimó? ¿Por qué aquí? Hay una base a 40 minutos. Quizás somos el centro de trauma más cercano. El rugido se hizo más fuerte a medida que subían. El aire se volvió más frío. El viento se colaba por debajo de la puerta de la azotea. En la cima, el guardia empujó la puerta para abrirla. El sonido explotó. La azotea era una tormenta de viento de rotor y ruido. El helicóptero gris estaba posado, pesado y oscuro, en el helipuerto, sus aspas aún girando. El viento azotaba las batas y las filipinas, arrancaba el cabello, robaba el aliento. Sofía entrecerró los ojos contra la ráfaga. Las letras en el costado de la aeronave eran claras. Armada de México. Un hombre con equipo de vuelo estaba agachado cerca de la puerta lateral abierta, una mano agarrando el marco, la otra sosteniendo su casco en su lugar. Tenía la mandíbula apretada, los ojos escaneando al grupo que salía de la escalera. Gritó, pero las primeras palabras se desvanecieron en el ruido. Lo intentó de nuevo, más fuerte. «Buscamos a la oficial de Mar Sofía Herrera». El nombre golpeó más fuerte que el viento. «Necesitamos a la oficial de Mar Sofía Herrera. Sanitaria naval, equipo ECO, trabaja aquí». El tiempo pareció ralentizarse. Los rostros se giraron uno tras otro hasta que casi todas las miradas la encontraron donde estaba, a medio salir de la escalera, con el cabello y la filipina azotados por el viento. Sofía sintió cada mirada en su piel. Los ojos de Paula eran enormes. La boca de Elías estaba ligeramente abierta. «Tú», dijo Paula, la palabra mitad pregunta, mitad incredulidad. El hombre con equipo de vuelo saltó del helicóptero y se abrió paso a través del viento hacia ellos. De cerca podían ver la insignia en su pecho. Capitán de corbeta, Fuerzas Especiales Navales. Se detuvo frente a Sofía. «Doc Herrera», gritó. «Soy Durán. Gracias a Dios. Ricardo Durán». Su mente lo procesó con la limpia eficiencia que reservaba para la información que importaba. Oficial a cargo de inserciones aéreas. Sala de reuniones en el Paso de las Cenizas. Un mapa. Un puntero. Su voz sobre el rugido de una aeronave muy parecida a esta. El cabello de Sofía le azotó la cara. Se lo apartó, parpadeando. «Estoy trabajando», dijo. Fue lo único que su boca pudo encontrar. «Te necesitan», respondió Ricardo. «Tenemos un hombre caído. Trauma torácico crítico. No podíamos arriesgarnos al tiempo de vuelo extra hasta la base. Este era el hospital más cercano». Detrás de él, un sanitario se asomó desde el helicóptero, agitando la mano frenéticamente. La voz de Ricardo bajó un poco, cortando el ruido de todos modos. «Es de ECO», dijo. «Es uno de los tuyos». Algo en su pecho se quedó muy quieto. Dio un paso adelante. Sus dedos se movieron hacia el cubrebocas que colgaba de su cuello, lo deslizó hacia abajo y dejó que se enganchara en su collar. Se quitó los delgados guantes de hospital que aún llevaba de su última ronda de signos vitales y los dejó volar con el viento. Paula extendió la mano como para agarrar su brazo. «Ella no tiene privilegios quirúrgicos aquí», le gritó a Ricardo. «Mendoza me va a colgar si hace algo fuera de su competencia». Ricardo no apartó los ojos de Sofía. «Si se interpone en su camino, enfermera», dijo con la voz plana, «yo la voy a colgar con papeleo que no quiere ni ver». Sofía pasó junto a Paula.
Entre ella y el helicóptero solo estaba el viento. Se agachó bajo las aspas giratorias, la memoria corporal guiando el ángulo de su cabeza, la flexión de sus rodillas. El ruido lo tragó todo por un momento. Su corazón, sus pensamientos, su miedo. Dentro de la aeronave, el aire olía a combustible, metal y sangre. Un hombre yacía atado a la camilla en el centro. Le habían cortado la camisa. Un vendaje de campo cubría su costado derecho, ya empapado. Su piel era del color del papel mojado. Cada respiración era una lucha estertórea. La visión de Sofía se convirtió en un túnel. «Leonardo», dijo. El teniente Leonardo Pérez giró la cabeza hacia el sonido de su voz. Sus ojos estaban vidriosos. Una máscara de oxígeno cubría su nariz y boca, empañándose con cada respiración trabajosa. Por un segundo lo vio en otro lugar, cubierto de polvo en lugar de lluvia, gritándole que se fuera mientras el fuego iluminaba el cielo detrás de él. El chasquido agudo de los rifles y el estruendo más profundo de algo rompiéndose. Luego la imagen se desvaneció y él estaba aquí de nuevo, en este suelo de metal, en este aire brillante y frío. Intentó sonreír alrededor de la máscara. «Cambiaste un casco por una filipina», susurró. Las palabras ahogadas, apenas audibles. «Se te ve bien, Doc». Sus manos ya se estaban moviendo. Presionó los dedos en su cuello. Sintió el pulso rápido y filiforme. Su palma se posó en su pecho, subiendo y bajando demasiado rápido y demasiado superficialmente. Escuchó. Lado derecho, casi sin aire. «¿Aguja?», preguntó, sus ojos escaneando el equipo del sanitario. «¿Lo intentaron?». El joven sanitario tartamudeó. «La presión sigue acumulándose. Lo estamos perdiendo». Sofía apartó el vendaje de campo, revelando una pequeña herida cerca de las costillas de Leonardo. La piel a su alrededor estaba tensa, su tráquea estaba ligeramente desviada. «Está en tensión», dijo. «No tenemos tiempo para un quirófano». El suelo de la aeronave vibraba bajo sus rodillas. La pared parecía pulsar con el rotor. Miró el equipo esparcido a su alrededor. Un kit de trauma básico, una mochila de campo medio surtida, un rollo de cinta adhesiva pegado al suelo. «Sonda pleural», dijo. «Tienen una». El sanitario asintió, buscando a tientas en la mochila. Sacó un kit sellado y se lo entregó con manos temblorosas. Paula apareció en el borde de la puerta abierta, con los ojos muy abiertos y el cabello pegado a las mejillas por el viento. «No puedes hacer esto aquí arriba», gritó. «Es ilegal. Esto es una pesadilla de responsabilidad civil». Sofía no la miró. Abrió el kit de la sonda pleural con los dientes cuando sus guantes resbalaron. El plástico estéril crujió. «Dame más luz», le dijo al sanitario. «Sosténlo quieto». Ricardo se apoyó contra el marco, con la mano en la barra superior, observando. Sofía limpió el costado de Leonardo con antiséptico, el líquido frío y marrón, manchando la piel pálida. Él apretó los ojos. «Quédate conmigo», dijo ella. «No elijas hoy para ser terco». Él hizo un sonido que podría haber sido una risa. Su mano no tembló. Tomó el bisturí e hizo una incisión limpia y deliberada entre sus costillas. La piel se abrió. La sangre brotó cálida en sus dedos. El suelo del helicóptero vibraba debajo de ellos, convirtiendo todo en pequeñas sacudidas. Empujó el extremo romo del tubo a través del corte y hacia la cavidad torácica. Por un momento hubo resistencia, como empujar a través de goma gruesa. Luego el tubo se deslizó en su lugar. Hubo un instante de silencio. El aire salió con un silbido fuerte y húmedo, empañando el aire más frío a su alrededor. El pecho de Leonardo se elevó más completamente a medida que se liberaba la presión atrapada. El monitor sujeto a su dedo comenzó a subir, los números de saturación de oxígeno aumentando poco a poco.
Sofía aseguró el tubo con movimientos rápidos y eficientes, pegándolo con cinta, conectándolo al sistema de drenaje que el sanitario le entregó. Sangre y aire burbujearon en la cámara. Leonardo respiró más profundo, y luego otra vez. Sus ojos se abrieron de nuevo, más claros esta vez. «Ahí estás», dijo Sofía. Su mirada se fijó en ella. «Solo confío en tus manos», dijo, las palabras ásperas pero más fuertes. Ricardo soltó un aliento que ella no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se enderezó y luego le dio un breve y formal asentimiento. «Estabilízalo y lo trasladaremos abajo», dijo. «Seguiremos tus indicaciones, Doc». Fuera de la puerta abierta, algunos miembros del personal del hospital estaban a una distancia prudente en la azotea, con las manos sobre la boca, el cabello alborotado por el viento del rotor. Uno o dos tenían los celulares fuera, las pantallas levantadas, grabando. Sofía no los vio. Su mundo se había estrechado de nuevo, no por pánico esta vez, sino por concentración. Revisó el tubo, el vendaje, el drenaje. Ajustó el flujo de oxígeno, escuchó ambos lados del pecho de Leonardo, contó sus respiraciones. El rugido de los rotores latía sobre ellos. La ciudad se extendía en la distancia gris. La lluvia entraba, salpicando el suelo de metal y sus filipinas. Sus manos nunca dejaron de moverse. Los rotores finalmente comenzaron a disminuir la velocidad. El rugido se suavizó a un golpeteo pesado, luego a un zumbido inquieto. Paramédicos del hospital aparecieron con una camilla y un monitor portátil. Junto con el sanitario, levantaron a Leonardo de la camilla del helicóptero a la del hospital, con los tubos y las vías balanceándose. «Cuiden la sonda pleural», dijo Sofía. Su voz era cortante, concentrada. Caminó al otro lado de la camilla, una mano estabilizando el sistema de drenaje, la otra descansando ligeramente cerca de la muñeca de Leonardo como para anclarlo. Su piel tenía más color ahora. El monitor de la unidad portátil mostraba una frecuencia cardíaca que todavía era rápida, pero ya no desesperada. Los números de oxígeno subían punto por punto. Lo llevaron rodando por la azotea y hacia la escalera, el viento desapareciendo cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El silencio repentino resonó en sus oídos. El personal se pegó a las paredes para dejarlos pasar. Algunos miraban abiertamente, otros bajaban la vista como si los hubieran sorprendido haciendo algo malo. «Es el tipo de la azotea», susurró alguien. «Es ella, la enfermera nueva, Sofía». Los celulares brillaban en sus manos, pequeñas pantallas ya llenas de imágenes temblorosas grabadas a través del viento y la lluvia. Una mujer reproducía el video sin sonido, con el pulgar flotando sobre el botón de pausa en el momento en que Sofía hizo la incisión. El elevador hacia la unidad de cuidados intensivos se sentía apretado, lleno de cuerpos y ruido. La camilla ocupaba la mayor parte del espacio. La respiración de Leonardo se sincronizaba con el suave silbido del ventilador portátil. «Ya estás en un hospital», le dijo Sofía en voz baja. «Intenta no hacernos quedar mal». Sus ojos se abrieron una rendija. Había un atisbo de esa misma sonrisa torcida. «Lo pensaré», susurró. Cuando llegaron a la UCI, el equipo de allí tomó el control con manos expertas. Se cambiaron los monitores, se reconectaron las vías, se dieron órdenes en ráfagas rápidas. «¿Vas a entrar a quirófano?», le preguntó uno de los médicos de la UCI a Sofía, mirando sus filipinas salpicadas de sangre. Ella negó con la cabeza. «Ya lo tienen ustedes», dijo. «El pecho está descomprimido. Vigilen la reacumulación. Perdió mucho antes del tubo». El médico asintió, ya concentrado en el siguiente paso. Sofía retrocedió, dejando que el equipo se cerrara alrededor de la cama de Leonardo como un muro en movimiento.
En el reflejo de las puertas de cristal de la UCI se vio a sí misma, el cabello alborotado, el cubrebocas torcido, las manos manchadas en las muñecas donde los guantes no habían llegado. La calcomanía amarilla de nueva en su gafete estaba medio despegada, colgando de una esquina. Sus manos comenzaron a enfriarse. La adrenalina se escurrió de sus músculos, dejando un fino temblor en su lugar. Fue al lavabo más cercano y se frotó las manos hasta que el agua salió clara. El acero estaba frío bajo sus dedos. Para cuando regresó al piso principal, el hospital bullía de una manera diferente. Grupos de personal se encorvaban sobre los teléfonos en la central de enfermeras. Alguien había conectado una transmisión a un monitor de computadora. Un video granulado llenaba la pantalla. Era la toma de la azotea desde cerca de la puerta de la escalera. La cámara temblaba con el viento. En el centro del cuadro, Sofía se arrodillaba sobre el costado de Leonardo, las manos moviéndose con una precisión que parecía casi irreal en el caos. «Eso es una sonda pleural», susurró una de las auxiliares. «En la azotea», dijo otro. «¿Quién es ella?» Paula estaba un poco apartada, con los brazos cruzados y los labios apretados. Elías miraba el video con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. El video terminaba con el sonido del silbido, la cámara de drenaje llenándose y el pitido de las estadísticas de oxígeno mejoradas, apenas audible bajo el ruido del rotor. Quien lo había filmado había añadido un pie de foto antes de publicarlo. Enfermera nueva o fantasma de la Marina. El contador de vistas subía mientras miraban. En menos de una hora los noticieros locales lo habían recogido. Para el mediodía, el nombre de Sofía estaba en los titulares de las pantallas de la sala de espera. Enfermera de hospital realiza cirugía de emergencia a miembro de Fuerzas Especiales de la Marina. Heroísmo o imprudencia. Sofía estaba sentada en una pequeña sala de descanso con una taza de café intacta enfriándose en sus manos. Su teléfono vibraba tan a menudo sobre la mesa que se deslizaba hacia el borde. Lo volteó una vez y vio la avalancha de notificaciones. Números desconocidos, contactos antiguos, un asunto que decía «Paso de las cenizas» en mayúsculas. Dejó que el teléfono vibrara. El intercomunicador crepitó. «Sofía Herrera, preséntese en dirección». «Sofía Herrera, a dirección». Las palabras cayeron en su estómago como una piedra. Dejó el café a un lado, se secó las palmas de las manos en sus filipinas y se dirigió al elevador. El pasillo que conducía a la dirección tenía un aire diferente, más silencioso. Las paredes estaban decoradas con premios enmarcados y fotografías de donantes sonrientes. La alfombra amortiguaba sus pasos. La puerta de la oficina de Francisco Mendoza estaba abierta. Su asistente estaba sentada erguida detrás de su escritorio, con los ojos un poco demasiado abiertos. «La está esperando», dijo. Sofía entró. Mendoza estaba de pie detrás de su enorme escritorio, su rostro alto y ligeramente torcido, enrojecido con un tono poco saludable. La televisión en la esquina mostraba un video en bucle de la azotea, con un cintillo de noticias corriendo por debajo. «Cierre la puerta», dijo. Ella lo hizo. Él apuñaló con un dedo hacia la pantalla. «¿Tiene alguna idea de lo que esto nos está haciendo?», exigió. «¿A esta institución?». Sofía miró la televisión. Era extraño verse a sí misma desde esa distancia. La cámara hacía que el helicóptero pareciera más grande, el espacio más pequeño, la sangre más oscura. «Veo a un paciente que no murió», dijo. «Yo veo un riesgo legal», replicó Mendoza. «Veo una violación de protocolo, una violación del ámbito de práctica, una violación del sentido común. Usted abrió a alguien en mi azotea». «No habría llegado a un quirófano», dijo ella. «No había tiempo».
Él golpeó la palma de su mano sobre el escritorio. Una pluma rodó y cayó al suelo. «Usted no tiene derecho a tomar esa decisión», dijo. «Es una nueva empleada. No está acreditada para cirugía torácica aquí. Tan solo la imagen pública es una pesadilla. Marina o no, este es un hospital civil». Sofía sostuvo su mirada. Tenía las manos entrelazadas frente a ella para ocultar el temblor persistente. «¿Hubiera preferido una muerte muy silenciosa?», preguntó. «Sin ninguna imagen pública». Su boca se abrió y luego se cerró. «La traje aquí como una cortesía», dijo después de un momento. «Habrá una junta de revisión formal, riesgo legal, gestión de crisis. Hasta entonces, está suspendida de la atención directa a pacientes». Alcanzó el teléfono de su escritorio, probablemente para llamar a alguien de recursos humanos. Nunca terminó de marcar. La puerta se abrió sin llamar. Una mujer con un uniforme oscuro entró primero. Se movía con la autoridad natural de alguien acostumbrado a entrar en habitaciones tensas. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado. El parche en su manga decía «Ejército Mexicano». Detrás de ella venía un hombre de traje con un gafete de la Secretaría de Marina en la solapa y una gruesa carpeta bajo el brazo. «Director Mendoza», dijo la mujer. «Mayor Sofía Ruiz, Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. Él es Marcos Haro, del Consejo Jurídico de la Secretaría de Marina». El rostro de Mendoza se puso varios tonos más pálido. «No se me informó de ninguna visita», dijo. «Eso es porque esto no es una visita de cortesía», respondió Haro. Su voz era tranquila, seca como el papel. «Esto es una intervención». Puso la carpeta sobre el escritorio. Un sello rojo en la portada decía «Clasificado», con varias líneas negras de texto tachado, visibles incluso en la cubierta. «Oficial de Mar Sofía Herrera», dijo Ruiz volviéndose hacia ella. «Doc, qué bueno verla de pie». «Mayor», respondió Sofía. Mendoza parpadeó. «Oficial de Mar», repitió. Haro abrió el archivo y deslizó un documento por el escritorio hacia Mendoza. «La oficial Herrera opera bajo la autoridad médica de nivel 5 de la Secretaría de Marina», dijo, «otorgada después de múltiples despliegues con las Fuerzas Especiales Navales. En situaciones de emergencia, tiene privilegios plenos de trauma en todo el mundo. Eso incluye su azotea, sus pasillos y su estacionamiento». Mendoza miró las páginas. El lenguaje legal bien podría haber estado en otro idioma. «Su acreditación interna no anula la autoridad federal», continuó Haro. «Cualquier intento de disciplinar o limitar sus acciones en el contexto de un procedimiento de emergencia para salvar una vida, relacionado con una operación de la Secretaría de Marina, sería considerado obstrucción». La mirada de Ruiz nunca dejó el rostro de Mendoza. «Y eso crearía una imagen pública muy interesante», añadió. Por un largo momento, el único sonido en la habitación fue el leve zumbido de la televisión en la esquina. Mendoza tragó saliva. «No estaba al tanto», dijo. «Ahora lo está», replicó Haro. Ruiz golpeó la carpeta. «No vinimos solo a hablar de cirugías en azoteas», dijo. «El paso de las cenizas está de nuevo sobre la mesa. Su hospital está en el centro del ruido, le guste o no. Necesitamos un espacio para informar a su junta directiva y a su personal directivo hoy mismo». Mendoza asintió lentamente. «Lo arreglaré», dijo. «Bien», respondió Ruiz. «¿Y director?» Él levantó la vista. «Hasta que esto se resuelva, no suspenderá a la oficial Herrera», dijo. «Ella no es el problema aquí». Más tarde esa tarde, la sala de juntas en el último piso estaba abarrotada. Ejecutivos, médicos de alto rango, jefes de departamento, asesores legales, todos sentados alrededor de la larga mesa. Algunos parecían impacientes, otros inquietos. Unos pocos tenían impresiones del video de la azotea frente a ellos. En un extremo de la mesa, Ruiz hizo clic en un control remoto.
Una pantalla en la pared se iluminó con un mapa. El nombre en la esquina decía Operación Paso de las Cenizas. Sofía estaba sentada cerca del fondo de la sala, contra la pared, como si pudiera hacerse más pequeña. Tenía las manos cruzadas en su regazo. Conocía ese mapa, los valles, los puntos de extracción marcados con símbolos nítidos, la X roja que no había estado allí en la sesión informativa, pero que había existido en la vida real. Ruiz habló sin adornos. Hace 3 años, el equipo ECO fue insertado en esta región para una operación de tiempo crítico. La oficial Herrera sirvió como su sanitaria. La extracción estaba programada para las 0200 horas. Hizo clic. La siguiente diapositiva mostraba una línea de tiempo con bloques de color. 18 minutos antes de la extracción, el mando central recibió una solicitud de un oficial de alto rango para retrasar la aeronave. Haro se inclinó hacia adelante. La razón pública fue la congestión del espacio aéreo por una visita diplomática cercana, dijo. La razón privada fue que el oficial no quería una extracción de combate activa en el ciclo de noticias durante su aparición. Un murmullo recorrió la mesa. Ruiz continuó. Durante el retraso, el equipo ECO fue atacado con fuego intenso. Las comunicaciones se degradaron. La extracción permaneció pospuesta. La oficial Herrera pasó ese tiempo corriendo entre los heridos, arrastrándolos a cubierto, intentando estabilizar a 5 compañeros en estado crítico, incluido el teniente Leonardo Pérez. Imágenes parpadearon en la pantalla, fotos granuladas, figuras borrosas cargando a otros a través del polvo y el humo. Una sanitaria inclinada sobre un cuerpo en la tierra, con las manos hundidas en sangre. Sofía mantuvo los ojos fijos en un punto de la mesa. Después, dijo Haro, la investigación se basó en gran medida en el informe de la oficial Herrera. Ella no nombró al oficial de alto rango. Su informe enmarcó el retraso como un error de comunicación procesal. Mendoza miró de la pantalla a Sofía, luchando por reconciliar a la mujer que doblaba sábanas en sus pasillos con la figura en el proyector. ¿Por qué?, preguntó alguien desde el otro extremo de la mesa. Era Elías. Se había colado en la sala tarde y había tomado una silla cerca de la puerta. «¿Por qué no decir la verdad?», dijo. «¿Por qué encubrirlo?». La voz de Sofía, cuando llegó, fue tranquila. «ECO ya estaba hecho pedazos», dijo. «Los equipos estaban conmocionados, la moral estaba por los suelos. Si el público viera al mando canibalizarse a sí mismo mientras todavía traíamos cuerpos a casa, habría roto más que una carrera. Habría roto a la gente que todavía estaba allá afuera». Hizo una pausa, sus dedos se apretaron brevemente. «Tomé una decisión», dijo. Ruiz la miró con una mezcla de respeto y algo parecido al arrepentimiento. «Su silencio les compró tiempo», dijo Ruiz a la sala. «Tiempo para arreglar lo que podían. También le compró a ella 3 años de pesadillas y un boleto de ida para esconderse en sus armarios de ropa blanca». La sesión informativa no se mantuvo contenida por mucho tiempo. Por la noche se había organizado una conferencia de prensa en uno de los auditorios del hospital. Las cámaras se alineaban en la parte de atrás. Los reporteros llenaban los asientos. El personal se paraba a lo largo de las paredes, todavía con filipinas y batas de laboratorio, con los rostros cansados e intensos. En el escenario, una pantalla mostraba una transmisión en vivo desde la habitación de la UCI de Leonardo. Estaba sentado, ligeramente erguido, con vías y tubos aún saliendo de sus brazos y pecho. El vendaje sobre su sonda pleural se asomaba por debajo de la bata. El moderador asintió hacia él. «Teniente Pérez, usted pidió hacer una declaración». Leonardo miró directamente a la cámara. «Hace 3 años, en el Paso de las Cenizas», dijo, «el mando nos dejó colgados durante 18 minutos. Eso se sintió como toda una vida.
Sangramos en esos minutos. Algunos de nosotros nunca nos levantamos. Tragó saliva, la mandíbula trabajando. Herrera sí lo hizo. Siguió corriendo hacia el fuego para sacarnos. Mantuvo la boca cerrada después, cuando podría haber quemado toda la casa. Se movió ligeramente, hizo una mueca y continuó. Me salvó la vida allí y me la salvó de nuevo en su azotea esta mañana. Me abrió el pecho en medio del viento para que yo pudiera estar aquí para decir esto. La sala estaba tan silenciosa que las cámaras casi podían oír a la gente respirar. No es imprudente, dijo. No es una renegada. Es la razón por la que algunos de nosotros todavía estamos vivos para quejarnos. En la primera fila, Mendoza se miraba las manos. Paula se cubrió la boca con los dedos. Los ojos de Elías permanecieron fijos en la pantalla. Cuando la transmisión se cortó, el moderador presentó al siguiente orador. El senador Calderón nos acompaña hoy desde la Ciudad de México. El senador subió al podio, con el cabello plateado pulcramente peinado y la expresión solemne. Hemos escuchado una historia de extraordinario coraje y sacrificio, comenzó. A la luz de los acontecimientos de hoy, mi oficina tiene la intención de recomendar a la oficial de Mar Sofía Herrera para una medalla al valor civil. La cámara giró hacia donde Sofía estaba sentada a un lado del escenario. Las luces se sentían calientes en su piel. Se levantó con un movimiento simple y sin prisas y caminó hacia el podio cuando el senador le hizo un gesto. Los micrófonos se agolparon frente a ella. Los ojos de la sala siguieron cada uno de sus pasos. Se paró con las manos apoyadas ligeramente en el borde del podio. Por un momento, no dijo nada. Soy enfermera en el Centro Médico San Rafael, dijo. También soy una sanitaria de la Marina que estuvo en el lugar equivocado en el momento adecuado, 2 veces. Hubo una leve ola de risa nerviosa que murió rápidamente. Si hay una medalla que dar, continuó, dénsela a la gente que se presenta en este piso todos los días, a los que responden a los códigos azules a las 3 de la mañana, a los que les gritan en los pasillos y aún así regresan al siguiente turno, a aquellos cuyos nombres no conocen porque nadie los filmó. Miró hacia el lado de la sala donde el personal estaba hombro con hombro. Yo hice una cosa ruidosa en una azotea, dijo. Ellos hacen 1000 cosas silenciosas que nunca se vuelven virales. Se apartó de los micrófonos. El senador pareció desconcertado por un instante. Luego inclinó la cabeza. Los aplausos comenzaron en algún lugar de la parte de atrás. Crecieron, avanzando como una ola. Algunos aplaudían lentamente, otros con fuerza, como si necesitaran liberar algo que había estado encerrado en sus pechos. Paula se abrió paso entre el grupo de enfermeras cerca de la pared, con los ojos húmedos. Alcanzó a Sofía mientras los aplausos se desvanecían. «Te llamé un lastre», dijo con la voz quebrada. «Te llamé ratoncita, no tenía idea de quién eras». Sofía le puso una mano en el hombro, firme. «Ahora lo sabes», dijo. El auditorio se vació lentamente, como agua drenándose de una cuenca. La gente se fue en pequeños grupos de voces bajas, rostros pensativos. Las cámaras se plegaron, los trípodes se colapsaron, los cables se enrollaron en bucles ordenados en el suelo. Las luces del escenario se atenuaron hasta que solo quedó la iluminación de la sala. Sofía bajó del lado del escenario, lejos del podio y del círculo caliente de atención. Sus filipinas estaban limpias ahora. Alguien le había encontrado un par nuevo. La calcomanía amarilla de nueva había desaparecido. En el hueco detrás de la cortina encontró una silla y se sentó. El silencio se sentía extraño después de la tormenta de preguntas y aplausos. Sus oídos todavía zumbaban débilmente. Leonardo llegó en una silla de ruedas empujada por un fisioterapeuta, una mano sujetando sin fuerza el reposabrazos. La sonda pleural había desaparecido.
reemplazada por un vendaje más pequeño. Un monitor portátil pitaba silenciosamente en la parte trasera de la silla. «Te ves menos muerto», dijo Sofía. Él sonrió lento y cansado. «Tú te ves más viva», respondió. «La fama te sienta bien». Ella hizo una mueca. «No me interesa». «Demasiado tarde», replicó él. «Acabas de decirle a un senador qué hacer en televisión en vivo». El terapeuta estacionó la silla y retrocedió para darles un poco de espacio. Leonardo la estudió por un momento. «¿Vas a huir de nuevo?», preguntó. «¿O te vas a quedar quieta esta vez?». Sofía se miró las manos. La piel de los nudillos todavía estaba un poco rosada de tanto frotar. «Intenté esconderme», dijo. «No funcionó muy bien». Su mirada se suavizó. «Entonces construye algo mejor donde estás», dijo. «Tienes la oportunidad». Ella sostuvo su mirada por un instante. Luego asintió una vez. Más tarde esa noche, Mendoza pidió verla. Su oficina parecía más pequeña que la primera vez. O tal vez él lo parecía. La tensión en sus hombros se había asentado en algo más pesado que la ira. La televisión en la esquina estaba apagada. Le hizo un gesto hacia una silla. «Siéntese, por favor». Lo hizo. Por un momento, solo la miró como si reuniera suficientes palabras. «Le debo más de una disculpa», dijo. «No desperdiciaré nuestro tiempo recitándolas todas». La boca de ella se torció ligeramente. «Acepto la idea general», dijo. Él soltó un suspiro, mitad risa, mitad alivio. «La Junta se reunió después de la sesión informativa», continuó. «Cambió algunas opiniones hoy, incluida la mía. Queremos que se quede en el San Rafael, en la capacidad que elija». Abrió las manos con las palmas hacia arriba. «Nombre el puesto, dentro de lo razonable. Título de departamento, salario. Lo haremos realidad». Sofía se reclinó en la silla, los ojos levantándose hacia los certificados enmarcados detrás de su cabeza. Capas de reconocimiento que sumaban algo respetable, si no siempre práctico. «No necesito un título», dijo. «Necesito que los códigos dejen de parecer simulacros de incendio dirigidos por extraños». Él frunció el ceño. «Seguimos el procedimiento estándar». «Siguen un procedimiento que se desmorona bajo el pánico», respondió ella. «Lo vio en la 712. Lo vio en la azotea cuando 3 personas intentaron dar órdenes contradictorias a la vez». Él no discutió. Ella se inclinó hacia adelante, los codos apoyados ligeramente en las rodillas. «Necesitan un equipo que exista solo para los peores 10 minutos de la vida de alguien», dijo. «Con entrenamiento cruzado, diseñado para la claridad, sin políticas internas, sin dudas en la habitación. Responden a códigos, situaciones de víctimas en masa, colapsos inesperados. Nada más se interpone en su camino». Él la consideró. «¿Y quién dirigiría este equipo?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Yo lo construiré», dijo ella, «si me deja». Hubo una larga pausa. «Tendrá resistencia», dijo él finalmente. «Líneas territoriales, ego, argumentos de antigüedad». Ella se encogió de hombros. «He visto cosas peores», dijo. Él se reclinó y miró al techo por un momento. Luego a ella de nuevo. «¿Cómo quiere llamarlo?», preguntó. «Unidad de Respuesta Rápida Herrera», dijo ella después de un breve pensamiento. «Urch, suena ruidoso». «Eso encaja». La comisura de su boca se levantó. «Se lo presentaré a la Junta», dijo. «Pero creo que ya sabe la respuesta». La noticia viajó más rápido que cualquier memorando. A la semana siguiente apareció una hoja de inscripción en la intranet y como una copia impresa en el tablero de anuncios del personal. Unidad de Respuesta Rápida Herrera. Los voluntarios deben estar preparados para situaciones de alto estrés y alta agudeza.
Se requiere entrenamiento cruzado, sin preferencia de antigüedad. Se consideran todos los niveles. Al principio solo había unos pocos nombres. Una enfermera de la UCI con 10 años de experiencia en trauma. Un terapeuta respiratorio al que le gustaban los rompecabezas. Un interno callado del departamento de urgencias. Luego más. Un farmacéutico, 2 técnicos, una enfermera quirúrgica conocida por su lengua afilada. Elías, que firmó su nombre con una presión extra fuerte de la pluma. Al final de la creciente lista, alguien había escrito con letras pequeñas y cuidadosas: Paula Ramírez. Cuando el primer grupo se reunió en una sala de conferencias para la orientación, la atmósfera era una mezcla de curiosidad y nervios. Las sillas rechinaron, el café humeaba en vasos desechables, los brazos cruzados ocultaban emoción o miedo. Sofía estaba de pie al frente de la sala, con un pizarrón blanco detrás de ella. Llevaba la misma filipina azul oscuro que había usado en la azotea, aunque ésta estaba libre de sangre. «Gracias por venir», dijo. «Nadie los obligó. Eso importa». Dibujó un diagrama simple en el pizarrón, un círculo para el paciente, pequeñas cajas para los roles a su alrededor. «Así es como suele verse un código aquí», dijo. «La gente entra sin un orden, se paran donde pueden, hablan unos sobre otros». Tachó 3 de las cajas. «En esta unidad no haremos eso», dijo. «Cuando suene la alarma, sabes tu rol antes de cruzar el umbral. Si no te necesitan, no abarrotes la habitación. Si hablas, es con precisión. Si no sabes, lo dices». Alguien se movió en su asiento. «Esto no se trata de rango», añadió. «Si estás liderando las compresiones y eres un enfermero de primer año, lideras. Si estás manejando la vía aérea y eres un médico adscrito de alto rango, sigues el ritmo que mantiene vivo al ser humano en la mesa. El orgullo profesional se detiene en la puerta y espera en el pasillo». Hubo una leve ola de risa silenciosa. Continuó, describiendo simulacros, sesiones informativas, entrenamiento interdisciplinario. Habló de la memoria muscular, de la repetición hasta que el cuerpo pudiera moverse incluso cuando la parte frontal del cerebro todavía se estaba poniendo al día. Cuando la sesión terminó, la gente se fue en pequeños grupos. Paula se quedó atrás, con una pila de folletos intactos en sus manos. Cuando estuvieron solas, se acercó al frente de la sala. «Puse mi nombre», dijo Paula. «Probablemente lo viste». Sofía asintió. «Sí. No estoy segura de pertenecer a esa lista», admitió Paula. «He sido más ruido que ayuda en algunos códigos». No apartó la vista mientras lo decía. Su voz tembló solo un poco. Sofía la estudió por un momento. «Viniste de todos modos», dijo. «Quiero aprender cómo se ve cuando alguien realmente tiene el control», dijo Paula. «No el control de la gente, el control de sí mismos. No sé de qué otra manera pedirlo». La expresión de Sofía se suavizó. «No necesito gente perfecta en esta unidad», dijo. «Necesito gente que sepa que no es perfecta y aún así quiera la responsabilidad». Le tendió una mano. «Bienvenida a la URRH, Paula». Paula la tomó. Su agarre era firme, pero había un temblor bajo la superficie. El entrenamiento comenzó la semana siguiente. Simulaciones de código a las 6 de la mañana, antes de los turnos regulares. Voluntarios de otros departamentos interpretaban a pacientes y familiares. Las alarmas eran artificiales al principio, luego se vincularon al sistema real para simulacros sin previo aviso. Sofía caminaba por los pasillos con un cronómetro y una tabla. Observaba cuánto tiempo tardaba cada rol en reunirse. Observaba dónde se paraban, cómo anunciaban las dosis de los medicamentos, quién recordaba repetirlas. A veces detenía una simulación a mitad de camino. «Todos quietos», decía. «Miren dónde están sus pies. Están bloqueando el carro rojo. Muévanse».
Otras veces no decía nada, dejando que el escenario se desarrollara, y luego registraba los errores para la sesión informativa. Se reunían después de cada simulacro en una pequeña sala con mal café y mejores preguntas. ¿Qué se les pasó?, preguntaba. ¿Qué asumieron que no era cierto?, preguntaba. ¿Qué harán diferente cuando esto no sea un simulacro? Lentamente, los números en el pizarrón fuera de la oficina de Mendoza comenzaron a cambiar. El tiempo de respuesta se acortó. Las tasas de supervivencia por paro cardíaco intrahospitalario aumentaron. Hubo otros cambios que nadie puso en una gráfica. El chisme en la central de enfermeras perdió parte de su filo. Cuando alguien dudaba en un pasillo, inseguro de si debía hablar sobre un cambio sutil en un paciente, ya no siempre se tragaba la preocupación. Lo decía. A menudo importaba. Un martes por la tarde, una nueva empleada se presentó en la unidad. Se llamaba Jimena Morales, 24 años, recién llegada de un hospital comunitario más pequeño. Sus ojos eran brillantes, su cola de caballo demasiado apretada, su uniforme nuevo. Observó a Sofía desde el borde de la sala durante una sesión informativa, escuchando las preguntas, la forma en que Sofía desglosaba 10 minutos caóticos en piezas que podían entender. Más tarde, Jimena se acercó a Sofía en el almacén, retorciendo el extremo del cordón de su gafete entre los dedos. «Puse mi nombre para la URRH», dijo. «No sé si estoy lista, pero quiero estarlo». Sofía la miró. Vio la combinación de nervios y determinación que reconoció de una versión más joven de sí misma. «Podemos trabajar con eso», dijo Sofía. Le entregó un bloc de notas. «Empieza por observar», dijo. «Anota todo lo que notes durante el próximo código. No lo que sale mal, lo que sale bien». Jimena asintió, agarrando el bloc de notas como un salvavidas. La siguiente vez que sonó la alarma de código azul, no se sintió como extraños chocando en un espacio pequeño. La gente se movía como si fuera arrastrada por el mismo patrón invisible, encontrando tareas sin movimientos desperdiciados. Las voces anunciaban números que eran repetidos y confirmados. El aire todavía crepitaba con urgencia, pero el pánico tenía bordes ahora, no hebras sueltas. En la esquina, Jimena estaba de pie con su bloc de notas, los ojos muy abiertos, la pluma corriendo. Sofía la observó por exactamente un latido. Luego se volvió hacia el paciente, el centro del círculo que todos habían acordado sostener. El invierno se convirtió en una primavera fría y brillante. Las montañas fuera de la Ciudad de México permanecieron blancas, pero la lluvia llegaba con menos frecuencia. Algunos días, la luz del sol se colaba entre las nubes y convertía las ventanas del hospital en láminas de luz vidriosa. Dentro del San Rafael, la franja roja de letras sobre ciertas puertas era nueva: Unidad de Respuesta Rápida Herrera. La unidad tenía su propia pequeña sala ahora, escondida del pasillo principal. Pizarrones blancos cubrían una pared, marcas de tiempo y nombres llenaban las líneas. Una pila de cronómetros esperaba en un tazón junto a la puerta. Ganchos sostenían chalecos marcados con palabras simples: vía aérea, compresiones, medicamentos, líder. Sofía estaba allí una mañana, sus dedos trazando un nuevo conjunto de estadísticas en el pizarrón. Los números eran simples y crudos. Tiempo hasta las primeras compresiones. Tiempo hasta la primera descarga. Supervivencia al alta. Leonardo estaba sentado en el borde de una mesa cercana con una carpeta en su regazo. Llevaba ropa de civil, jeans y una camisa oscura, pero su postura todavía tenía la disposición natural de alguien que sabía cómo moverse rápidamente si era necesario. «Estás batiendo tus propios récords», dijo observándola. «Ese es el punto», respondió ella. Él se deslizó de la mesa y dejó la carpeta a un lado. «¿Segura que no quieres venir a consultarnos?», preguntó. A la defensa le vendría bien esta forma de pensar.
Los estoy consultando, dijo señalando las paredes. Solo tienen que compartir. Él asintió, aceptándolo. El intercomunicador interrumpió su conversación. Atención personal. Alerta de víctimas en masa. Todo el personal disponible. Preséntese en las estaciones designadas. Repito, alerta de víctimas en masa. El tono que siguió fue más profundo que un código azul. Zumbaba en el pecho. Sofía y Leonardo intercambiaron una mirada que llevaba 3 años de reflejos grabados a fuego. Luego se movieron. En el corredor principal, la gente ya se estaba moviendo en rutas practicadas. Algunos se desviaron hacia el departamento de urgencias. Otros se dirigieron a los quirófanos. Voluntarios aparecieron con carritos de sábanas y mantas extra sin que se les pidiera. Una enfermera del mostrador de comunicaciones los encontró a mitad del pasillo. Accidente de autobús en la México-Puebla, dijo con la respiración contenida. Un autobús escolar, múltiples víctimas. La primera oleada viene en ambulancia y por aire. El mando quiere a la URH en el helipuerto y en Trauma 1. ¿Cuál es el recuento?, preguntó Sofía. Decenas, dijo la enfermera. Todavía los están sacando. Sofía miró por el pasillo, viendo rutas en su cabeza. Leonardo, conmigo a la azotea, dijo. URH, reúnanse y divídanse. Admisión aérea al triaje de la azotea. Admisión terrestre a Trauma 1. Su voz se escuchó más lejos de lo que debería, cortando el ruido creciente. Gente con chalecos se movió a su alrededor. Elías apareció, ya poniéndose un chaleco de vía aérea. Paula agarró el chaleco de medicamentos, con el rostro pálido pero los ojos firmes. Jimena se acercó corriendo al borde del grupo, con las mejillas sonrojadas. Sofía le entregó un chaleco doblado. Triaje secundario, dijo Sofía. ¿Me sigues a mí? Jimena asintió, tragando saliva con fuerza. La escalera a la azotea se sentía diferente ahora que el día en que apareció por primera vez el helicóptero de la Marina. Pintura fresca marcaba las paredes. Se había instalado nueva iluminación. Los pasamanos estaban lisos bajo las palmas húmedas. En la cima, la puerta se abrió a una ráfaga de ruido familiar. Esta vez, el helicóptero era civil, blanco brillante con el logo del hospital en su costado. Sus rotores convertían el aire en un viento agudo y cortante. Una segunda aeronave circulaba, esperando su turno. En la superficie de aterrizaje, alguien había instalado una pequeña placa cerca del borde de la plataforma. Zona de aterrizaje Herrera. Solo uso de emergencia. No hubo tiempo para mirarla de cerca. La primera camilla salió del helicóptero. Un adolescente yacía atado, con el cuello inmovilizado y el rostro pálido bajo una mancha de tierra. Su pierna derecha estaba hinchada y torcida, la sangre empapando un vendaje improvisado cerca del muslo. «Hemorragia masiva, pierna derecha», gritó la enfermera de vuelo sobre el viento. «Presión arterial cayendo, GSS-14, ningún otro trauma obvio». La mente de Sofía se deslizó hacia un patrón familiar. Las letras formándose como una escalera. «Torniquete alto y apretado, muslo derecho», dijo. «Leonardo avisa. Trauma 2. Jimena, anota. Este es un código rojo. Te quedas conmigo hasta que diga lo contrario». La pluma de Jimena rasgó la etiqueta de triaje sujeta a la camilla. Sus ojos se desviaron hacia el rostro del chico, luego hacia la sangre en su pierna. Otro helicóptero aterrizó, el viento de sus aspas sumándose al caos. Las sirenas aullaban desde abajo mientras la bahía de ambulancias se abría para recibir a los que llegaban por tierra. Por unos minutos, el tiempo se fracturó. Camilas pasaban con diferentes pesos. Una niña pequeña con vidrio en el cabello y un pecho silencioso. Un conductor con un brazo roto y el rostro gris por el shock. Un adolescente que no soltaba la mano de su amigo incluso cuando las enfermeras intentaban separar sus camillas.
Sofía estaba en el centro de la tormenta en movimiento. Vía aérea comprometida, cánula orofaringea ahora, ruidos respiratorios derechos, disminuidos a la izquierda, claro, marcar para imagen de tórax. Llenado capilar, retardado, inicien líquidos, no a chorro. Todavía está compensando. Sus palabras eran cortas y exactas. No levantaba la voz más de lo necesario. La gente a su alrededor se movía en ráfagas suaves, tomando órdenes, entregando pacientes a los equipos que esperaban en la puerta. Jimena se mantuvo cerca, las etiquetas de triaje abriéndose en abanico desde el anillo en su cinturón. Le temblaban las manos, pero la escritura era legible. Ocasionalmente tenía que esquivar un trozo de gasa caído o un zapato perdido en el suelo, recordatorios de la velocidad con la que las vidas cambiaban. Entonces, una nueva camilla emergió del helicóptero. Una niña pequeña yacía en ella, no mayor de 8 años. Su rostro estaba demasiado quieto. Sus labios tenían un leve tinte azulado. Un collarín cervical mantenía su cabeza en su lugar. No había sangrado obvio. «Respiración superficial, irregular», gritó el paramédico de vuelo. Se golpeó la cabeza con el asiento de enfrente. Posible compromiso de la vía aérea, posible lesión en la cabeza, presión baja, pulso rápido. Su pequeño pecho se elevó, luego se detuvo por un latido demasiado largo. Los pasos de Jimena vacilaron. «Jefa», dijo con la voz delgada, «no sé dónde ponerla. ¿Es roja? ¿Es...?» Las palabras se mezclaron y tropezaron. Sus ojos brillaron. No era la sangre ni el ruido, era el tamaño de la paciente. Sofía se interpuso entre Jimena y la camilla por el tiempo que dura una respiración. «Mírame», dijo. Jimena levantó la vista a la fuerza. «Te están temblando las manos», dijo Sofía. «Está bien, las vamos a usar de todos modos». El viento tiraba de sus filipinas, agitaba las tablas. Los rotores martilleaban el aire sobre ellos. Sofía puso su palma suavemente sobre la mano de Jimena en la etiqueta de triaje. «Inhala en 4», dijo Sofía. 1, 2, 3, 4. Sostén en 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ahora exhala en 8. Lento. Jimena la siguió, el pecho subiendo y bajando a tiempo. Por un momento, todo se redujo a 2 personas en una respiración compartida. El ruido de fondo se atenuó, no en volumen, sino en importancia. «En este momento», dijo Sofía en voz baja, «no tienes miedo, eres una recolectora de datos». «¿Hemorragia masiva?» Miró rápidamente el cuerpo de la niña. «No». «¿Vía aérea?» Observó los labios de la niña. «Comprometida, limítrofe». «¿Respiraciones?» Escuchó. «Rápidas y superficiales, no efectivas». «¿Circulación?» Rozó un dedo ligeramente sobre la muñeca de la niña. «Rápida, débil». «¿Hipovolemia?» Vio la sangre seca en la línea del cabello, la forma en que los dedos de la niña estaban fríos dentro de la manta. La pluma de Jimena se estabilizó. «Roja», dijo Jimena. «Prioridad de vía aérea inmediata». «Ahí estás», dijo Sofía. «Ahora dilo en voz alta». Jimena dio un paso adelante. «Código rojo», gritó. «Prioridad de vía aérea. Necesita trauma 1». Leonardo apareció a su lado con los ojos escaneando. «Trauma 1 está listo», dijo ya girando la camilla hacia la puerta. Le lanzó una mirada rápida a Sofía. «Buen truco», dijo. «Se lo robé a la gente que me enseñó a no congelarme», respondió ella. El flujo de pacientes continuó. No todos salieron con vida ese día, lo suficientes para que importara. Horas más tarde, el helipuerto estaba vacío de nuevo. Los helicópteros se habían ido, dejando solo las marcas de sus patines y algunas tiras de cinta adhesiva pegadas al concreto. Adentro, los pasillos estaban llenos de familiares, mantas y personal cansado.
El olor a antiséptico se había profundizado, mezclado con sudor y la leve dulzura de las máquinas expendedoras vaciadas deprisa. En una esquina cerca de los cubículos de trauma, la URRH se reunió para una breve sesión informativa. Todos parecían agotados. Había manchas de tierra en las mejillas, manchas de sangre en los zapatos, líneas marcadas en los rostros por las mascarillas usadas demasiado tiempo. Sofía estaba frente a ellos con una tabla bajo el brazo. «¿Signos vitales del conductor del autobús?», preguntó. «Estable», respondió Elías. «Contusión torácica, sin hemorragia interna en la tomografía». «La niña de la azotea, prioridad de vía aérea», continuó Sofía. «Intubada», dijo Paula. «Pupilas reactivas. La consulta de neurocirugía es optimista». Algunos hombros se relajaron. Nadie vitoreó. Todavía no sabían lo suficiente para eso. Sofía asintió. «Hicieron para lo que entrenaron», dijo. «Es todo lo que diré por ahora. Vayan por agua. Coman algo. Hablaremos de los detalles por la mañana». Se dispersaron lentamente, cada uno atraído por otro pitido, otra llamada, otra pequeña crisis en la marea ordinaria del hospital. Más tarde, cuando el cielo se había vuelto de un suave azul negruzco y las luces de la ciudad parpadeaban en grupos, Sofía subió sola las escaleras hacia la azotea. El aire era más frío allí arriba. Podía ver su aliento cuando exhalaba. El concreto todavía tenía leves marcas de las ruedas de las camillas y las suelas de las botas. Caminó por la plataforma, el viento tirando suavemente de su filipina. Sus pasos sonaban pequeños. La placa junto al borde brillaba bajo las luces de la azotea. Zona de aterrizaje Herrera. Solo uso de emergencia. Tocó el metal con las yemas de los dedos. Luego dejó caer la mano. En el horizonte apareció un pequeño helicóptero utilitario de la Marina, sus luces parpadeando. No se dirigía hacia ellos. Estaba en su propia ruta, cruzando la ciudad en algún otro encargo. Al pasar sobre el San Rafael, inclinó su nariz en un sutil gesto de control. Una inclinación apenas perceptible, pero intencionada. Sofía levantó el rostro observando. Su respuesta no fue un saludo. Se paró erguida, con los hombros hacia atrás, y asintió una vez. El viento levantó un mechón de cabello de su frente. Se lo metió detrás de la oreja. El pequeño pin plateado de sanitaria de la Marina en su cuello captó la luz y brilló por un momento. Lo ajustó por costumbre, los dedos descansando allí un segundo más de lo necesario. Detrás de ella, a través de la puerta de la azotea, escuchó el sonido distante y familiar de la alarma de un monitor. Aún no era urgente, solo un recordatorio de que alguien, en algún lugar del edificio, necesitaba que lo vigilaran. Se apartó del borde de la plataforma y caminó de regreso hacia la puerta. En las escaleras activó su radio. «Aquí Herrera», dijo. «Repórtense en la unidad, y luego a casa si pueden». Su voz era uniforme, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Entró en la luz del pasillo, dejando atrás el aire fresco de la azotea. El ruido del hospital la envolvió de nuevo, cálido y brillante. Sus manos estaban vacías, pero se sentían listas. Se movió hacia el sonido. «Muchas gracias por escuchar la historia de hoy. Si esta historia resonó contigo o te hizo reflexionar, me encantaría conocer tu opinión. Así que siéntete libre de compartirla en los comentarios de abajo. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte la próxima historia.